Mi nuera miró mis botas manchadas de barro y preguntó por qué el jardinero estaba cenando con la familia. Mi hijo no se enfadó, simplemente le hizo una pregunta. ¿De quién crees que es toda esta finca? Bienvenidos de nuevo a las venganzas reales de papá. Servíos algo de beber. Coged algo para picar. Poneos cómodos y recordad esto. Las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto. Simplemente eligieron no hacerlo. Dejad un comentario con el número 1 para que podamos empezar la historia y dadle a me gusta porque creo que esta os va a encantar. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del porche de madera en el exterior. Empujé la puerta y entré en el comedor. Mi abrigo tipo Barbour estaba húmedo y frío por la helada. En los pies llevaba un viejo par de botas de cuero. El barro rojizo del sendero que hay detrás de las caballerizas todavía se aferraba a las suelas en largas franjas. La noche había caído más rápido de lo que esperaba. Revisar el sistema de drenaje antes de que llegara el frente frío me había llevado más tiempo de lo previsto. El suelo de roble encerado brillaba bajo las luces. Cada paso que daba dejaba una leve marca húmeda. La larga mesa del comedor ya estaba puesta. El aroma a chuletón inundaba la habitación. Los cubiertos de plata y el cristal reflejaban la deslumbrante lámpara de araña del techo. Cayetana estaba sentada frente a mi hijo, Mateo. Llevaba un vestido de color crema cuidadosamente entallado. Tenía el pelo recogido. Un pequeño anillo de zafiro descansaba en su dedo. Se quedó paralizada con la copa de Rioja a medio camino de los labios. Sus ojos viajaron desde mi abrigo húmedo hasta mis botas. Frunció el ceño. El asco se extendió por su rostro perfectamente maquillado. Se volvió hacia Mateo. No hizo el menor esfuerzo por bajar la voz. Habló lo suficientemente alto como para que todos en la sala la escucharan. Mateo, ¿de verdad vas a dejar que el jardinero cene con nosotros? El aire del comedor se volvió de hielo al instante. Tomás estaba colocando los cubiertos en la mesa. Su mano se detuvo en el aire. Abrió mucho los ojos. Me miró a mí. Luego miró a Mateo. Tomás dejó escapar un largo suspiro. Empezó a dar un paso adelante. Yo levanté ligeramente un dedo. Tomás se detuvo de inmediato. Agachó la cabeza y retrocedió hasta la esquina de la habitación. Mateo dejó su cuchillo y su tenedor. Levantó la vista hacia Cayetana. No había enfado en sus ojos. Estaban tan tranquilos como la superficie de un lago antes de una tormenta. Saqué la silla de madera de la cabecera de la mesa. Las patas rasparon el suelo con un sonido seco y áspero. Cayetana levantó la mano para taparse la nariz. Se alejó aún más de mí antes de hablar. No quiero ofender, pero mira esas botas. Estamos cenando, no comiendo dentro de las cuadras. Mateo ni siquiera parpadeó. Miró directamente a los ojos de su novia y preguntó con una voz increíblemente calmada. ¿Quién crees que es él? Cayetana sonrió. Era una sonrisa educada y segura. Ladeó la cabeza. Supongo que el guarda de la finca. O tal vez alguien que lleva años trabajando aquí. Ya sabes cómo la gente que trabaja en el campo no suele prestar mucha atención a los pequeños detalles. Me senté y apoyé ambas manos sobre la mesa de madera. No dije nada. Cayetana volvió a mirar mis botas. Evidentemente, se le estaba acabando la paciencia. Se cruzó de brazos. ¿Podrías al menos cambiarte de botas primero? El olor a barro es desagradable. Está arruinando el ambiente de la cena. Miré mis botas. El barro se estaba secando y desmoronando en el suelo en pequeñas escamas. Había llevado esas botas durante 10 años. Las llevé mientras caminaba por las aguas de una riada para reconstruir un muro de contención. Las llevé mientras sacaba a un potro del barro profundo. Las llevé el día que enterré a mi mujer, cuando los campos de Extremadura estaban cubiertos de nieve derretida. Esas botas nunca me habían traicionado. Mateo dejó su vaso de agua sobre la mesa. El cristal tintineó suavemente contra la madera. Miró a Cayetana durante un largo momento antes de preguntar. ¿Sabes en la casa de quién estás cenando? Cayetana se rió a carcajadas. Era la risa de alguien completamente segura de tener todos los datos. Por supuesto, esta es la finca de tu familia. Mateo hizo otra pregunta. Entonces, ¿de quién crees que es? Ella respondió de inmediato, rebosante de confianza. Pero su respuesta hizo que tanto el mayordomo como el mozo bajaran la cabeza para ocultar sus reacciones. Cayetana se recostó con seguridad en su silla. Dio un lento sorbo a su vino. Este lugar pertenece a la familia Montero. Más concretamente, pertenece a vuestra empresa. ¿A que sí, Mateo? Sus ojos recorrieron el comedor. La satisfacción estaba escrita en todo su rostro. Se acercó más a Mateo, bajando la voz, aunque seguía teniendo un inconfundible tono de autoridad. Deberías decirle al personal que coma en la zona de servicio. Esos límites existen por una razón. Mantienen el orden en todo. Junté las manos y la miré fijamente. ¿Qué límites? Cayetana se sobresaltó un poco. No esperaba que hablara un hombre con botas manchadas de barro. Inmediatamente recuperó su aire de superioridad. El límite entre los invitados y el servicio.
Es pura educación básica. Ladeé la cabeza. Siempre juzgas a las personas tan rápido. Cayetana se rió. Alisó los pliegues de su caro vestido. No, simplemente observo. Alguien que respeta una casa no metería barro en el comedor. Un trozo de barro seco se desprendió de la suela de mi bota y cayó al suelo. Un pequeño terrón patinó cerca de la pata de la mesa. Cayetana lo notó de inmediato. Frunció el ceño. Hizo un gesto hacia Tomás. Por favor, trae una bayeta y limpia el suelo debajo de él. La tierra se está esparciendo. Tomás se quedó donde estaba en la esquina de la habitación. Tenía las manos pulcramente cruzadas por delante. Su expresión no cambió. No dio ni un solo paso. Cayetana esperó 3 segundos. El silencio de Tomás la irritó. Se giró completamente hacia él. «¿No me has oído?». Tomás respondió con el tono impecablemente pulido de un mayordomo que había servido durante décadas. «Estoy esperando instrucciones del dueño de la casa». El rostro de Cayetana se ensombreció. Sintió que su autoridad estaba siendo desafiada frente al personal de la casa. Se volvió hacia Mateo, con la voz llena de indignación. «Tienes que hablar con tus empleados. Están siendo increíblemente poco profesionales». Mateo ignoró el comentario por completo. Cogió la jarra de cristal con agua. Llenó primero mi vaso. Solo entonces se sirvió uno para él. Miró a Cayetana y le hizo su siguiente pregunta lentamente. «¿Quién crees que es el dueño de esta casa?». Cayetana suspiró. Negó con la cabeza como si Mateo le hubiera hecho la pregunta más obvia del mundo. «Tú, o al menos lo serás muy pronto. Tú lo diriges todo. Eres el único heredero». Lo dijo con tanta naturalidad como si fuera un hecho incuestionable. Sin una pizca de duda. Di un sorbo de agua. El agua del pozo, extraída de las profundidades de la finca, seguía siendo tan fresca y dulce como hace 10 años. Mateo se recostó en su silla. La decepción empezaba a asomar en sus ojos. Miró a la mujer con la que llevaba saliendo los últimos 8 meses. Cayetana no se dio cuenta de nada. Creía que acababa de demostrar la visión y la confianza que se espera de una futura esposa de la Jet Set. Le sonrió a Mateo. Una finca como esta necesita una gestión firme. No podemos permitir que las costumbres camperas disminuyan su valor. Miré mis manos. Los callos de mis palmas seguían ahí. Eran las marcas que dejaba el haber clavado yo mismo cada poste de las cercas y haber cargado con mis propias manos cada saco de cemento. Cayetana siguió hablando sin parar sobre los estándares y un estilo de vida de la alta sociedad. Habló de reemplazar a miembros del personal. Habló de reorganizar la casa principal. Cada palabra que pronunciaba tocaba otro ladrillo, otra brizna de hierba que pertenecía a este lugar. Mateo la interrumpió. «Vaya. Así que ya has planeado todo eso a futuro». Cayetana sonrió con inconfundible satisfacción. No tenía ni idea de que la trampa se estaba abriendo justo delante de ella. Por primera vez, admitió lo que realmente le importaba. No era lo que Mateo poseía. Era cuando iba a ser todo suyo. La habitación se sumió en un silencio opresivo. Bajé la mirada hacia el vaso de agua que tenía en la mano. Las marcas de barro seco en las botas, debajo de la mesa, parecían recordarme de dónde había salido realmente cada tabla del suelo de esta casa. Yo nací en esta misma tierra, pero no en la casa principal. Mi padre cuidaba los caballos del antiguo propietario. Mi madre limpiaba la pequeña y oscura cocina de la parte de atrás. Nuestra casita de madera estaba junto a las caballerizas. Los inviernos nos calaban hasta los huesos. Durante la temporada de lluvias, el barro nos llegaba a los tobillos. Cuando yo tenía unos 20 años, el antiguo propietario se arruinó. La finca se dividió en parcelas y se vendió para pagar las deudas. Nadie creía que un joven sin un duro se atrevería a pedir dinero prestado a cualquiera que estuviera dispuesto a dárselo solo para comprar la primera parcela de tierra. Trabajé 16 horas al día. Cargué cada saco de abono. Reparaba cada cerca rota con mis propias manos. Dormía sobre montones de paja dentro de las cuadras sin ni siquiera quitarme las botas. Antes de morir, mi padre me cogió mi mano encallecida y me dijo: «A la tierra no le importa lo que lleves puesto. Solo te devuelve exactamente lo que tú le das». Llevé esas palabras conmigo durante más de 40 años. Cada hectárea, cada establo, cada casa rural de lujo que se construyó después, todos se levantaron con el sudor de mi frente y con esas mismas botas manchadas de barro. Cuando Mateo era un niño, solía agarrarme un dedo con su manita mientras caminábamos juntos por los campos interminables. Me miraba y me preguntaba: «Papá, somos ricos». Yo me arrodillaba, le limpiaba el barro de la rodilla y le contestaba: «Tengo lo suficiente para que nunca pases hambre. Pero en cuanto a que crezcas y seas un hombre de bien, el dinero no puede hacer eso por ti». El suave tintineo de un tenedor contra un plato de porcelana me devolvió al presente. Cayetana se había girado hacia Inés, la directora del complejo, que acababa de entrar con un montón de documentos para la aprobación del proyecto de mañana. Cayetana levantó la barbilla. Su voz tenía la inconfundible curiosidad de alguien que intenta medir la riqueza de otra familia.
¿Cuándo compró este lugar la familia de Mateo? Inés se detuvo. Me miró con absoluto respeto. Luego se volvió hacia Cayetana y respondió con sencillez. El señor Montero lo ha ido construyendo durante más de 40 años. Cayetana sonrió con tranquila satisfacción. Lo entendió todo mal. Supuso que Inés se refería al difunto abuelo de Mateo. Asintió con la cabeza como si acabara de confirmar el legado de una vieja dinastía familiar. Ah, o sea que pertenece a la familia desde la época de su abuelo. Eso explica por qué la finca tiene un carácter tan clásico. Inés estaba a punto de corregirla. Yo la miré fijamente. Inmediatamente apretó los labios y permaneció en silencio. Cayetana se apoyó cómodamente en la mesa. Me miró. A sus ojos, yo no era más que una reliquia viviente de otra época. Un viejo testarudo que había pasado su vida aferrándose al barro y a la tierra sin darse cuenta de que el mundo había cambiado. Cayetana estaba sentada frente al hombre que había comprado cada campo, reparado cada tejado y firmado cada nómina de todos los que estaban en esa habitación. Y, sin embargo, seguía creyendo que yo era un peón. Nunca juzgues a una persona por sus zapatos. Algunos zapatos están cubiertos de barro porque la persona que los lleva está ocupada construyendo la vida de la que otros simplemente se sientan a disfrutar. Cayetana volvió a hablar. Esta vez, se lanzó hacia el futuro que ya se había imaginado para sí misma. Un futuro en el que esta dehesa se convertiría en un terreno de juego privado para la alta sociedad. Cayetana hizo girar lentamente el tallo de su copa de vino. La emoción estaba escrita en todo su rostro. Ni siquiera se dio cuenta de la mirada silenciosa e indescifrable en los ojos de Mateo. Un lugar tan grande como este necesita reposicionarse. Si lo reconvertimos en un club privado, o en un resort de lujo para bodas, los ingresos podrían multiplicarse por 5. Dejé mi vaso de agua sobre la mesa. El cristal hizo un sonido suave contra la madera. La miré. ¿Alguna vez has dirigido una finca agrícola? Cayetana sonrió con silenciosa burla. Respondió con el tono de alguien que reparte sabiduría. No tengo por qué hacerlo. Hoy en día ya nadie mantiene la tierra solo para la agricultura o la ganadería. Eso es pensar como en el siglo XX. Respondí con calma. O sea, ¿qué crees que el valor de este lugar reside en vender entradas para que la gente rica venga aquí a hacerse fotos? Cayetana cruzó las piernas. Levantó la barbilla mientras me miraba. El valor está en usarlo de forma eficiente. Cualquier cosa que no cree una imagen de lujo debe ser eliminada. Mateo se recostó en su silla. Cruzó los brazos sobre el pecho. Su dedo índice golpeaba ligeramente contra su manga. Era una costumbre suya siempre que empezaba a estudiar un movimiento en el tablero de ajedrez. Finalmente habló. Su voz era tan calmada que resultaba inquietante. ¿Y si un día yo no heredo este lugar? Cayetana se quedó paralizada. La mano que sostenía su copa de vino se detuvo en el aire. Parpadeó un par de veces. Su sorpresa se convirtió rápidamente en una sonrisa forzada. Eso es ridículo. Eres el único hijo. Si esta finca no pasa a ti, ¿a quién más iba a pertenecer? Mateo no sonrió. La miró directamente a los ojos. Solo preguntó. ¿Qué pasaría si? La confianza en el rostro de Cayetana empezó a resquebrajarse. Dejó la copa de vino con demasiada fuerza. El vino se agitó dentro de la copa. Su expresión se volvió seria. Si eso ocurriera, tendríamos que replantearnos todo nuestro futuro. No puedo invertir mi tiempo en una promesa que no tiene fundamento. Me mantuve en silencio, observando. Debajo de la mesa, la mano de Mateo se apretó lentamente hasta formar un puño. Cayetana se acercó a él. Bajó la voz. Pero en el silencio del comedor, cada palabra llegó a mis oídos con perfecta claridad. No me mudé al campo para vivir rodeada de criados y oliendo a estiércol de caballos y al final nada de esto va a ser nuestro. Las palabras cayeron al suelo como una losa de piedra fría. Tomás cerró los ojos allí donde estaba, en la esquina. Inés apretó los labios con fuerza. La falta de respeto ya no se ocultaba tras una conversación educada. Se había revelado tal como era en realidad. Puro cálculo descarado. Cayetana no tenía ni idea de que acababa de cruzar la última línea. Seguía creyendo que estaba siendo razonable. Pensaba que simplemente estaba protegiendo los intereses legítimos de una futura pareja. Miré a mi hijo. Su rostro se había endurecido, pero no explotó. Contuvo su ira con cada lección de autocontrol que yo le había enseñado durante años. En ese momento, supe que Mateo ya no necesitaba más pruebas. Y sin embargo, dejó que siguiera hablando porque lo peor aún estaba por llegar. Moví ligeramente el pie. Un trozo de barro seco se desprendió de la suela de mi bota. Cayó al suelo de roble junto a la mesa del comedor. Cayetana se dio cuenta de inmediato. Sus ojos se llenaron de asco. Ya ni se molestaba en ocultar su irritación. Le hizo una seña a uno de los camareros. Por favor, limpie esto ahora mismo. Antes de que esa inmundicia arruine la alfombra cara. Miré el trozo de barro en el suelo. Lo limpiaré yo mismo. Cayetana se volvió hacia mí. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro.
No es necesario. Para eso está el personal. Obligar a los invitados o a la dirección a ver algo así es una tremenda falta de respeto. Levanté la vista hacia ella. Yo mismo formaba parte del personal antes. Cayetana soltó una risita engreída. Se cruzó de brazos. Entonces deberías entender aún mejor la buena educación. La gente que trabaja con las manos no debería inmiscuirse en el espacio reservado a los dueños. Debajo de la mesa, Mateo apretó ambos puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cayetana no se dio cuenta. Se volvió completamente hacia Mateo. Su voz tenía un toque de dulzura, pero debajo había una determinación inconfundible. ¿Por qué no hacemos que cene abajo en la cocina? No quiero que nuestra primera cena en la finca se convierta en algo tan paleto. El comedor se congeló por completo. Tomás acababa de salir llevando una bandeja de plata y se detuvo en seco. Dejó la bandeja en el aparador. Inés giró la cara. Apretó los labios con fuerza para mantener su rabia bajo control. Miré a Cayetana. No había enfado en mis ojos. Solo la observación silenciosa reservada a alguien que acaba de cerrarse la puerta a sí misma. Decidí darle una última oportunidad. ¿Y si yo fuera el padre de Mateo? Cayetana se detuvo un segundo. Luego estalló en carcajadas. Fue una risa burlona llena de absoluta confianza. No hace falta que hagas bromas así. Yo no sonreí. ¿Por qué crees que tiene gracia? Cayetana negó con la cabeza. Me miró de arriba a abajo. Su mirada se detuvo en mi barbur húmedo y en mis botas manchadas de barro. Porque es imposible que Mateo venga de alguien como tú. Él fue a los mejores colegios. Se porta como alguien de la alta sociedad. Es evidente que los dos pertenecéis a mundos completamente distintos. Pronunció esas palabras con tanta naturalidad, como si fueran verdades innegables. Se creía cada palabra de su propio argumento. Algunas palabras nunca pueden retirarse con una simple disculpa, porque no son deslices verbales. Son creencias que han vivido en el interior del que habla todo el tiempo. ¿Acaso Cayetana había sido simplemente poco afortunada en su forma de hablar? ¿O por fin había revelado quién era realmente? Mateo dejó lentamente el cuchillo y el tenedor en su plato. El suave sonido del metal contra la porcelana resonó por la sala, delicado pero helado. No gritó, no golpeó la mesa. Levantó la cabeza y clavó los ojos en Cayetana con tanta intensidad, que ella empezó a sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. Mateo dejó el cuchillo y el tenedor. No levantó la voz. Simplemente le hizo a Cayetana una pregunta que hizo que empezara a perder la compostura. Cayetana miró fijamente a Mateo. La fría determinación en sus ojos la hizo dudar. La sonrisa desapareció de su rostro. Mateo se inclinó hacia adelante. Cruzó las manos sobre la mesa. Cuando habló, su voz era grave, firme e inconfundiblemente rotunda. ¿Quién crees que pagó la restauración de esta casa? Cayetana parpadeó. Luchó por recuperar su confianza. Tu familia. La empresa de tu familia. Mateo no le quitó los ojos de encima. Continuó. ¿Quién compró las hectáreas del norte el año pasado? La irritación de Cayetana empezó a notarse. Se ajustó un botón de su vestido. La empresa. Ya me hablaste de ese acuerdo. Mateo ladeó la cabeza. ¿Y quién fundó esa empresa? Cayetana soltó un largo suspiro. Se cruzó de brazos sobre el pecho. Mateo, no entiendo el sentido de este pequeño interrogatorio. Estábamos hablando de mantener el orden en esta casa. Mateo levantó la mano. Me señaló directamente a mí. ¿Cuánto tiempo crees que lleva trabajando aquí? Cayetana me miró. Sus ojos aún mostraban un desprecio indisimulado. Probablemente toda su vida. La gente como él no suele irse nunca. Se acostumbran a pasarse la vida en un mismo sitio. Yo escuchaba cada palabra. La mano que descansaba en mi rodilla no se movió. Me mantuve completamente en silencio. Inés dio un paso adelante desde la esquina de la habitación. Ya no podía callarse más. Así es. Lleva aquí casi toda su vida. Cayetana sonrió con satisfacción. Levantó la barbilla hacia Mateo. ¿Ves? Te lo dije. Inés respiró hondo. Su voz se volvió cortante. Pero no como empleado. Cayetana se quedó paralizada. Se volvió hacia Inés con total sorpresa. Mateo levantó la mano, deteniendo a Inés. Quería que Cayetana se enfrentara a la verdad con sus propias palabras. Deja que responda ella. Mateo dio unos ligeros toques con el dedo sobre la mesa de madera. Cada golpe sonaba como la cuenta atrás de un reloj. ¿Quién firma la nómina de Tomás todos los meses? Cayetana no dijo nada. Por primera vez se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Quién inyectó personalmente el capital que salvó toda esta finca de la quiebra hace 20 años? Cayetana no respondió. Los labios le temblaban un poco. ¿Y quién es dueño del 80% de la empresa que tú das por sentado que algún día ayudarás a dirigir? La habitación se sumió en un silencio absoluto. Solo se oía la implacable lluvia golpeando contra las puertas de cristal a nuestras espaldas. La confianza desapareció del rostro de Cayetana.
Su color se desvaneció hasta que se quedó casi pálida. Miró a Mateo. Luego, lentamente, se volvió hacia mí. Esta vez no miró mis botas manchadas de barro. Me miró directamente a los ojos. La arrogancia de quien se creía superior había desaparecido. Solo quedaba confusión y una aterradora sospecha que empezaba a tomar forma. Por primera vez, Cayetana me miró no con desprecio, sino con miedo. Mateo se puso en pie lentamente. Se irguió. Su sombra se alargó sobre la mesa del comedor. Miró directamente a los ojos de Cayetana. No quedaba ni rastro de calidez en su voz. El hombre que acabas de sugerir que debería cenar en la cocina es mi padre. Cayetana se quedó helada. La copa de vino que tenía en la mano se inclinó. Una gota de vino tinto se derramó por el borde y cayó sobre su caro vestido de color crema. Ni siquiera se dio cuenta. Toda la sala se quedó inmóvil. No se oía ni una sola respiración profunda. Mateo señaló el comedor a su alrededor. Cada palabra golpeaba con una fuerza inconfundible. Y él no trabaja aquí. Dio un paso hacia mí. Él es el dueño de esta casa. A Cayetana se le abrió la boca. Sus ojos se abrieron de par en par. Él es el dueño de esta finca de 1000 hectáreas. Es dueño de la mayor parte de la empresa que yo dirijo. Y casi todo lo que ya estabas planeando usar después de casarnos le pertenece a él. Cada frase que pronunciaba Mateo aterrizaba como un puñetazo directo. Todo rastro de arrogancia desapareció del rostro de Cayetana. Perdió el color por completo. Se volvió hacia mí. Sus manos temblorosas se agarraron al borde de la mesa. Me miró fijamente. ¿Por qué no me lo dijo? Su voz se quebró. Ya no le quedaba nada de elegante ni de compostura. Di otro sorbo de agua con calma. Luego la miré directamente. Nunca preguntaste quién era yo. Simplemente decidiste quién era. Cayetana negaba con la cabeza una y otra vez. Buscaba desesperadamente una excusa. Yo pensé que usted solo era. La interrumpí. Mi voz seguía tan tranquila como desde el principio. Así es. Creíste que un par de botas te lo contaban todo sobre una persona. Tomás salió de la esquina de la habitación. Vino a pararse al lado de mi silla. Llevaba la cabeza bien alta. El señor Montero no es solo el dueño de esta finca. Es el hombre que nos mantuvo a todos nosotros empleados durante los años más duros a los que nos enfrentamos. Inés dio un paso adelante. Miró a Cayetana con un desprecio inconfundible. Él pagó la matrícula de mi universidad con su propio dinero después de que mi padre perdiera su trabajo. Y nunca ha echado a una sola persona de esta mesa del comedor. Cayetana retrocedió a trompicones. Su pie tropezó con la pata de su silla. Estuvo a punto de caerse. Su confusión se convirtió en pánico. Se apresuró hacia Mateo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo, lo siento, no lo sabía. Solo estaba pensando en tu imagen. Extendió la mano hacia él intentando coger la suya. De verdad que no sabía que era tu padre. Si lo hubiera sabido. Mateo retrocedió. Evitó su mano. Si hubieras sabido que tenía dinero, le habrías tratado de forma diferente, ¿verdad? Cayetana se quedó paralizada. La pregunta de Mateo dio directamente en la verdad que ella había intentado ocultar. Mateo la miró con una decepción abrumadora. Su desprecio por la gente trabajadora había quedado totalmente al descubierto. Pero lo que más le dolía era el descarado oportunismo escondido tras la máscara del amor. Si habéis llegado hasta este punto, espero que esta historia os haya parecido que vale la pena. Por favor, hacednos un pequeño favor. Solo os llevará un momento. Dadle a me gusta a este video y suscribíos. Dejad un comentario con el número 5 para que yo sepa que habéis llegado hasta aquí, e incluid el nombre de la ciudad que os encanta. Mucha gente nos ve sin hacerlo, pero a vosotros no os cuesta nada, y para nosotros significa un mundo. Mateo se quedó de pie, con los brazos cruzados. Sus ojos estaban tan fríos como el hielo. Miró fijamente a la mujer que alguna vez había afirmado quererle profundamente. Si mi padre no tuviera nada en absoluto, ¿seguirías queriendo casarte conmigo? Cayetana entró en pánico. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Asintió una y otra vez. Por supuesto. Te quiero por lo que eres. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Mateo. Sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla se encendió. Entonces, ¿por qué dijiste que tendríamos que replantearnos nuestro futuro si yo no heredaba nada? Cayetana se quedó helada. Los labios le temblaban mientras luchaba por hablar. Mateo no se detuvo. Su voz se coló en cada rincón oculto. ¿Por qué le preguntaste a Inés sobre el valor de esta tierra en el momento en que llegaste? ¿Por qué le dijiste a tu amiga que después de que nos casáramos convertirías este lugar en un resort privado? ¿Y por qué querías que trasladaran a mi padre a otro lugar para vivir? Cayetana miraba fijamente el teléfono en la mano de Mateo. El color desapareció por completo de su rostro. Mateo deslizó el dedo por la pantalla. Leyó en voz alta cada mensaje que Cayetana le había enviado a su mejor amiga 3 días antes. Una vez que estemos casados y mi nombre esté en el patrimonio, todo será mucho más fácil. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos por la traición.
¿Recuerdas qué más escribiste? Llamaste a mi padre un viejo estorbo. Cada palabra resonaba en el comedor como el pronunciamiento de una sentencia. Cayetana se derrumbó por completo. Negó con la cabeza con desesperación. Todo rastro de su teatro se había esfumado. Se aferró al dobladillo de su vestido, buscando una última excusa. Yo solo pensaba en nuestro futuro. Mateo la miró con asco. No, estabas pensando en tu parte de mi dinero. Mateo le tendió la mano. Su voz era firme. Sin dudarlo ni un segundo, quítate el anillo. Cayetana le miró en estado de shock. Instintivamente se tapó el dedo donde llevaba el anillo de zafiro. ¿Qué has dicho? Quítate el anillo y devuélvemelo. Cayetana rompió a llorar. Desapareció cualquier rastro de orgullo. Sollozó. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por una cena? ¿Por unas pocas palabras desafortunadas? Mateo dio un paso más. La miró directamente a los ojos. No, estoy terminando con esto porque esta noche dejaste de fingir. A Cayetana le temblaban las manos mientras se quitaba el anillo. Lo dejó sobre la mesa de madera. El metal chocó contra la madera con un clic seco y hueco. Mientras retrocedía aterrorizada, escondió ambas manos a la espalda y tecleó en secreto un mensaje de texto desesperado a su madre. Pensaba que perder el anillo era el precio más alto que tendría que pagar. Pero había otro negocio que seguía colgando por completo de la firma del hombre que llevaba las botas manchadas de barro. Cayetana se quedó inmóvil, mirando el anillo sobre la mesa. Las lágrimas le habían corrido el maquillaje. Pero su derrumbe no acabó ahí. Otra realidad, aún más dura, acababa de asomar a su mente. La familia de Cayetana se estaba ahogando en deudas. Su madre, doña Victoria Espinosa, había estado haciendo todo lo posible por arrendar la parcela este de la finca para un proyecto de centro de eventos de lujo. Creían que Mateo era quien tomaba la decisión. No tenían ni idea de que la única persona con plena autoridad para aprobarlo era yo. Cayetana me miró. Todo rastro de arrogancia se había esfumado. En su lugar había un pánico absoluto. Se acercó rápidamente a la mesa con voz ronca. Lo siento mucho, señor Montero. Le entendí mal. Yo no me levanté. La miré con los ojos tranquilos de un hombre que había vivido casi toda una vida. No me entendiste mal. Simplemente no sabías que yo tenía dinero. Las palabras atravesaron de lado a lado a Cayetana. Se quedó paralizada, incapaz de dar una sola excusa. En ese momento, el teléfono de Mateo que estaba sobre la mesa empezó a sonar repetidamente. La pantalla mostraba el nombre de Victoria Espinosa. Mateo encendió el altavoz. La madre de Cayetana habló con una voz llena de urgencia y autoridad. Mateo, Cayetana me acaba de llamar llorando a mares. No dejes que una discusión personal afecte al contrato de arrendamiento de la parcela este. Nuestra empresa ya ha invertido demasiado en este proyecto. Alargué el brazo y cogí el teléfono de Mateo. Hablé con calma. Señora Espinosa, soy Enrique Montero. Al otro lado de la línea se hizo el silencio durante 3 largos segundos. Su conmoción era inconfundible en cada respiración entrecortada. Continué, con voz firme y clara. No rechazo su proyecto porque su hija me haya insultado. Cayetana dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Una débil chispa de esperanza asomó a sus ojos. Pero continué. Lo rechazo porque en su solicitud consta que su empresa ha estado pagando mal a los agricultores de la zona y retrasando los pagos a los proveedores. Yo había revisado los documentos del proyecto la semana anterior. El comportamiento de Cayetana de esa noche se había convertido en la última pieza para confirmar la cultura y los valores de toda su familia. Había decidido ceder toda la zona este de la finca a la cooperativa local para construir un mercado agrícola y un centro de formación profesional para los hijos de los trabajadores. Miré directamente a los ojos de Cayetana antes de hablar por teléfono. No uso mis propiedades para castigar a su hija. Simplemente no le confiaré mis tierras a gente que cree que los hombres y mujeres trabajadores están ahí para ser pisoteados. Doña Victoria soltó un grito al teléfono antes de colgar. Cayetana se derrumbó en su silla, escondiendo la cara entre ambas manos. Su familia necesitaba una sola firma para salvar su proyecto, y esa firma era la mía. Podría haberme vengado con dinero. En su lugar, elegí un camino que no le dejara la opción de llamarme mezquino. Mateo caminó hacia la puerta. Abrió de un tirón la pesada puerta de madera. El viento frío y el olor a lluvia nocturna entraron de golpe en la habitación. Cayetana, es hora de que te vayas. Cayetana se levantó tambaleándose. Antes de salir a la calle, miró hacia atrás a mis botas manchadas de barro. Esta vez no había burla en sus ojos, solo un arrepentimiento que había llegado demasiado tarde. Cuando la puerta se cerró, la habitación se quedó en silencio. Pero lo que mi hijo dijo después fue lo que se quedó conmigo para siempre. Si alguna vez te han menospreciado por tu trabajo o por tu aspecto, recuerda esto. Tu valor no lo determinan los ojos de quienes nunca aprendieron a ver.
La pesada puerta de madera se cerró con un golpe seco y hueco. El amplio comedor volvió a su silencio familiar. Fuera, el olor a lluvia nocturna persistía bajo el porche. Tomás recogió en silencio la copa de vino rota. Inés inclinó la cabeza con respeto hacia mí antes de salir de la habitación en silencio. Mateo regresó a la mesa. Se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban llenos de agotamiento, pero también de profundo respeto. Siento haber dejado que te insultara durante tanto tiempo, papá. Miré a mi hijo. Mi voz se suavizó. Dejaste que la verdad llegara lo bastante lejos como para que no quedara lugar a dudas. Pero la próxima vez, no te quedes callado tanto tiempo cuando alguien esté humillando a la gente que quieres. Suspiré. Yo también tenía que reconocer mi parte. También tenía la culpa. A veces queremos tanto que la verdad salga a la luz, que olvidamos que la verdad también puede herir a las personas. Me incliné hacia abajo, y fui a quitarme las botas de barro, que ya estaban completamente secas. Mateo se adelantó de inmediato. Me detuvo la mano con suavidad. Déjatelas puestas, papá. Miré hacia arriba. No te preocupa que se ensucie la alfombra. Mateo sonrió. Era una sonrisa llena de calidez y alivio. La alfombra siempre se puede cambiar. Los años que tú has vivido no. Las palabras de mi hijo me llenaron el corazón de un orgullo silencioso. El dinero puede comprar la elegancia, pero solo la comprensión y la gratitud pueden crear dignidad. Esa noche, Cayetana se burló de mis botas manchadas de barro. Creyó que el barro me hacía inferior a todos los demás, pero el barro de esas botas provenía de la misma tierra que había pagado la educación de mi hijo, alimentado a decenas de familias y construido la casa que ella soñaba poseer. Nunca juzgues a alguien por lo que lleva puesto mientras trabaja. Júzgale por lo que ha construido. A quién ha protegido. Y cómo ha tratado a quienes tienen menos poder que él. Las personas que son verdaderamente ricas nunca necesitan demostrar su posición por encima de nadie. ¿Creéis que Mateo hizo bien en dejar que Cayetana revelara su verdadero carácter por completo, o debería haber defendido a su padre desde el principio? Dejad vuestras opiniones en los comentarios y suscribíos al canal para más historias donde la avaricia siempre tiene un precio. Gracias por pasar vuestro tiempo con las venganzas reales de papá. Nos vemos en el próximo vídeo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Fuera, la lluvia había cesado. La luz de la luna se extendía sobre los campos interminables, llegando hasta el horizonte. A la mañana siguiente, volví a ponerme esas mismas botas para salir a los campos. Solo una cosa había cambiado. Desde aquel día en adelante, nadie en mi familia volvió a creer jamás que el barro fuera algo de lo que avergonzarse.